Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Claudia Reyes. En el video pasado estuvimos hablando acerca de el peligro de perder el amor y la fe. Y hablábamos acerca de que Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se iba a enfriar. Y también preguntó, ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando regrese? Y estas son preguntas que se hacen porque ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles. Pues bueno, hoy quiero hablar con ustedes acerca de cuáles son esas cosas que nos pueden llevar a perder la fe y a que nuestro amor se enfríe. Bienvenidos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una definición de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en el mismo capítulo 11 hay una galería de personas que fueron fieles a Dios. Y esta galería la encabeza Abel, con el sacrificio de excelencia con el que él se presentó ante Dios. Pero cada una de estas personas nos motivan y nos dan un estímulo a nosotros. ¿Qué clase de estímulo? Personas que nos animan a seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Así que es importante que nosotros empecemos a leer y a leer la palabra de Dios para que nosotros podamos mantenernos motivados por estas cosas. Pero en este día quisiera hablar con ustedes de cuáles son las cosas que nos pueden llevar a perder la fe y el amor. Y entre ellas pudiéramos decir que las cosas que estamos viendo, ¿qué es lo que usted y yo estamos viendo que nos puede llevar a perder el amor y la fe en el Señor? Y mayormente las cosas que vemos son las que pueden hacer que se enfríe el amor. Porque las cosas que oímos son las que nos pueden llevar a perder la fe. Pero las cosas que vemos pueden hacer que nuestro amor se enfríe. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando ante nuestros ojos? ¿De qué estamos siendo testigos? Y estas cosas pueden debilitar nuestra vida espiritual. Por ejemplo, usted mira la conducta de una persona que está en una oficina ministerial, que tiene un título de pastor, que tiene un título de evangelista, el título que sea dentro de lo que está establecido por el Señor. Y usted empieza a ver el desarrollo de aquella persona y usted empieza a ver cómo aquella persona se está dirigiendo y cómo aquella persona se está desarrollando. Y usted es testigo de aquellas cosas malas que aquella persona está haciendo. Pues esto puede llevarle a cada uno de nosotros a perder o a enfriar, mejor dicho, el amor. Luego está lo que nosotros estamos escuchando. ¿Qué escuchamos? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que de la manera que nuestra fe crece es escuchando palabra del Señor. Pero también las cosas que escuchamos nos llevan a poder tener otro tipo de fe en otras cosas que no sean las cosas espirituales. Las cosas que estamos escuchando pudieran estar afectándonos. Si estamos escuchando pleitos, si estamos escuchando murmuraciones, si estamos escuchando las cosas malas que hacen ciertas personas, nuestro corazón se está contaminando. Y vuelvo a decirle esta palabra, somos testigos de lo que se está dando alrededor. Y cuando empezamos a escuchar, por ejemplo, las personas que están hablando y están diciendo, pero ¿cómo tú vas a creer en la Biblia si fue escrita por hombres? Pero ¿cómo tú vas a creer si eso fue de la ley? Pero ¿cómo tú vas a...? Y nosotros empezamos a prestar oído a aquello. Por ejemplo, se habla de que ¿cómo le vamos a decir a Abraham, padre de la fe, si fue un mentiroso? Wow. Y usted empieza a tomar oído a aquello y dice, pero ¿por qué fue un mentiroso? Este hombre no fue perfecto. Ese hombre fue mentiroso porque dijo que su esposa era su hermana para salvar su vida y que no lo mataran. Pero no vemos que Dios ha dejado aún los defectos de estos hombres para que nuestro ánimo no se canse, para que sigamos adelante, porque nos está dejando saber que estas personas también cometieron errores. Vemos que dicen, pero ¿cómo es posible que tú vas a creer en la palabra de Dios y llamar a un libertador al que fue un asesino?
Y nos están hablando acerca de Moisés, que mató al egipcio, pero fue el libertador de su pueblo, pues Dios así lo permitió y nosotros no somos nadie para juzgar a Dios. Lo cierto es que este hombre tenía un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Pedro le negó 3 veces al Señor. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a Pedro si Pedro le negó? Bueno, Dios en su infinita misericordia nos muestra a nosotros, nos pudo haber ocultado los errores de Pedro, pero quedaron ahí y quedaron para ejemplo nuestro, que todos vamos a cometer errores. ¿Qué podemos decir de Pablo, que perseguía a la iglesia? ¿Por qué Dios dejó plasmadas cada una de estas cosas ahí? Para que usted y yo podamos poner la mirada en Cristo, para que usted y yo podamos seguir adelante, para que lo que nuestros ojos miren y nuestros oídos escuchen no nos haga un daño tan grande al punto de perder el amor y la fe. Porque necesitamos estar enfocados. Así que le voy a leer esta palabra. En el capítulo 12 del libro de Hebreos dice el Señor: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un peso de pecado que nos asedia de 2 maneras. Número 1, el peso del pecado que corre en nuestros propios miembros y con los que luchamos día a día, con el que tomamos nuestra cruz y nos levantamos día a día para servir al Señor. Y número 2, el peso de pecado que nos asedia, que de las cosas que vemos, de las cosas con las que nos topamos, de lo que nuestros ojos miran y de lo que nuestros oídos escuchan. Hay un peso de pecado que nos asedia. Pero Él dice al principio, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Es importante saber que alrededor nuestro tenemos una grande nube de testigos de lo que usted y yo estamos haciendo. Pero también usted y yo tenemos testigos, no solo de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros también estamos siendo testigos de lo que otros hacen. Tenemos testigos y nosotros somos testigos. Pero mire lo que continúa diciendo la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que vemos que el Señor nos manda a poner la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, por el cual sufrió el gozo. Si usted y yo estamos corriendo esta carrera que tenemos por delante y tenemos puesta la mirada en todo lo que se está hablando, en todo lo que se está diciendo, en todo lo que se está haciendo, que está fuera de la voluntad de Dios, nosotros vamos a perder el enfoque. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y esto no es solamente para uno como oveja que está sentado en una banca o sirviendo en una iglesia. Esto también viene para los pastores, para los que están liderando. Porque por si no se ha puesto a pensar en esto, los pastores también son de carne y hueso. Los pastores también están corriendo esta carrera. Y fíjese que en ese mismo verso nos habla que Jesucristo lo que lo hizo sostenerse y aguantarse en medio de tanta prueba fue el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál fue ese gozo? Él sabía que de Él dependía la salvación de nuestra alma. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de nosotros ahora? Saber que le miraremos a Jesús tal y cual Él es. También los pastores se debilitan, también los pastores sufren, también los pastores miran cosas que pueden debilitar su vida espiritual. Todos estamos en este mismo barco.
todos estamos sufriendo, todos sentimos, todos fuimos hechos de carne y hueso, todos tenemos sangre, todos vemos. Nuestros ojos, aunque estén en una oficina ministerial, no dejan de ver, no dejan de sentir. Así que es importante que cada uno de nosotros que ha decidido servir a Jesús ponga la mirada en Jesús. Vamos a seguir en el verso siguiente. Dice el Señor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a Jesús. No voy a considerar a los pecadores que están alrededor mío porque mi ánimo va a decaer. Voy a considerar que si Jesucristo, no habiendo cometido pecado, si Jesucristo siendo 100% hombre, o sea que sintió, pero 100% Dios que no pecó, Él se pudo mantener firme. Quiere decir que Jesucristo miraba la caída de sus hermanos, miraba las flaquezas de sus hermanos, miraba a cada una de aquellas cosas, pero Él se mantenía firme. Pero tomando en cuenta que es Dios y que Él no pecó, Él era el que mayormente podía juzgarnos a nosotros y desmayar, porque no era ese su pensamiento ni su condición. Él jamás pecó. Dice el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que vemos entonces que el Señor nos da una exhortación y necesitamos poner la mirada en Jesucristo. No mire lo que los hermanos están haciendo, no mire lo que afuera se está diciendo, no mire que sus ojos no se vayan porque ahora no es solamente el pecado que combaten nuestros miembros y decir, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta lo otro y por eso me cuesta seguir el camino del cristianismo. No, es que ahora las personas se hacen cristianas y vienen siendo testigos de cosas horrorosas que pasan dentro de las iglesias y cosas que pasan dentro de círculos que se hacen llamar cristianos. Lo importante y maravilloso de todo esto es que nuestra salvación es personal y que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios por lo que hizo. Tanto personas que están en un ministerio como presidentes de ministerio, como los que están en la banca, no se van a escapar de algo que la Biblia dice en el libro de Hebreos. Está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Quien quiera que sea, nos vamos a presentar y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hizo mientras estuvo en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no perdamos nuestra mirada del galardón, no perdamos nuestra mirada de Jesús, no nos desviemos, porque en lo que vemos y nos distraemos a ver lo que está haciendo otro, podemos tropezar y caer. Estas cosas nos pueden llevar a perder la fe y a perder ese primer amor. Tengamos cuidado también de los sentimientos que entran a nuestro corazón. En esa galería de fe, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el verso 4, tremendamente el Señor empieza esa galería con el primer personaje que se presentó delante de él, y fue Abel. Dice que este hombre se presentó, con una ofrenda de sacrificio, de amor y una ofrenda. ¿Cómo este hombre, Abel, habrá escogido esa ofrenda? Sobre todo la escogió en su corazón, que cuando se presentó ante Dios halló tal agrado delante de Dios que su hermano Caín agarró celo contra él. Mucho cuidado de las cosas que entran a nuestro corazón y que la serpiente nos engañe y nuestro corazón sea contaminado.
Mucho cuidado que nosotros agarremos celo contra un hermano porque ese hermano le ofrenda a Dios, y no estoy hablando de dinero, sino su vida se la da a Dios. Le da su corazón por completo a Dios. Y que nosotros vayamos a caer en celos, en envidias, en contiendas contra ese hermano única y exclusivamente porque lo vemos desenvolverse con un amor puro y excelente delante de Dios. Dice la palabra de Dios que el buen servicio de algún hermano, dice, y su obra de excelencia despierta la envidia de los hermanos contra esta persona. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas nos pueden llevar también a que nuestro amor se enfríe. Mucho cuidado con las cosas que dejamos que entren a nuestro corazón. Tenemos que estar siempre dispuestos a ser perdonadores. Tenemos que estar siempre dispuestos a entender que la salvación es personal, que lo importante es cómo yo me presento delante del Señor. Y lo que yo hago delante del Señor, no lo que los hombres van a ver de mí, aunque sabemos que tenemos tan grande nube de testigos. Pero lo importante es quiénes somos cuando estamos a solas. ¿Quiénes somos cuando hablamos con Dios? ¿Quiénes somos cuando vemos lo que algún hermano está haciendo en la obra y lo que Dios sabe que está sintiendo en nuestro corazón? Tengamos cuidado con las envidias, con los celos, con las disensiones, porque todas esas cosas contaminarán nuestra vida espiritual. Así que les animo para que sigamos adelante, nuestra mirada puesta en Jesucristo, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestros oídos y aún las cosas que hablamos. Vamos a bendecir en todo tiempo. Amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos la próxima ocasión. Bendiciones.